Acto seguido tenemos las palabras del general en retiro Roberto Quiabra León, exministro de Defensa. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento al congresista Luis Negreiros por invitarme nuevamente a tocar un tema que no deberíamos de tocarlo. Nosotros no deberíamos de estar preocupados por ver cuál es el futuro de Napo. Si el Perú tuviera política de Estado y si los peruanos conociéramos nuestro país, ¿por qué tenemos que estar nosotros detrás de un proyecto de ley, detrás de una decisión política, cuando existen intereses nacionales? Lo que pasa es que el Perú tiene una gran deficiencia. No tenemos política de Estado. Y al no tener política de Estado, cada cierto tiempo tenemos que estar bailando al ritmo que nos tocan. Y tenemos que estar viendo quiénes están a favor y quiénes están en contra. Si nosotros tuviéramos intereses nacionales, por ejemplo, ¿qué queremos para el Perú del Bicentenario 2021? ¿Algunos de nosotros aquí sabemos cuáles son nuestros objetivos nacionales al 2021? ¿Algunos de nosotros sabemos qué se quiere en defensa, en seguridad, en salud, en puertos para el 2021? Todos deberíamos de saber, todos los peruanos, para cada uno de nosotros hacer nuestra tarea. Unos trabajando, otros como funcionarios, otros como pescadores, otros como artesanos, cada uno haciendo su papel. Y sin embargo todavía estamos viendo cuál será el futuro de Napo en el siglo XXI, año 2011 ya. Cambia. Yo siempre empiezo con esta transparencia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es el Perú. Y es un gran defecto de los peruanos. Los peruanos no sabemos qué tenemos. Este es el Perú que yo no conocí. Este Perú no lo estudié yo en mi libro de geografía. Yo pregunto, ¿este es el Perú que hoy estudian los chicos en el colegio? ¿Qué estudian los chicos en el colegio? A ver, ustedes que son padres de familia, revisemos los libros de ciencias sociales, les enseñarán geografía, historia. ¿Qué le enseñan del Perú? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué representa el Perú? En el caso particular que vemos hoy día sobre los puertos, vemos la gran ubicación que tiene el Perú en el mundo, frente al teatro principal, donde está más de la mitad del mundo y donde está más de la mitad del comercio exterior, base de nuestro desarrollo. La posición estratégica que tiene el Callao es inamovible y es una gran ventaja comparativa. Que le sumáramos nosotros esa ventaja competitiva que significa mejorar nuestros puertos, todo el mundo quisiera invertir aquí. Aquí nos han pintado la situación al revés. Acá nos pintan la situación de que si nosotros ponemos alguna condición no van a venir a invertir. ¿Quién no va a querer venir a invertir en el puerto principal que tiene el Pacífico Sur? Con todas las ventajas que tiene. Es por eso que no podemos permitir que se regalen los puertos. El Perú regala todo. Hoy día el congresista Negreiros decía que ha subido el precio del cobre, ha subido el precio del oro. ¿Y cuál es el beneficio para nosotros? Pasar el sombrerito y pedir un óvulo. ¿Ese es el Perú? Entonces a nosotros nos han adormecido. A nosotros nos dicen que el Perú es solamente Machu Picchu y mixtura, la comida. Eso es fácil, eso ya está. Esto es lo difícil. Lo difícil es gestionar este Perú con tanta riqueza. Un Perú amazónico, un Perú andino, un Perú con presencia en la Antártida que no la vemos. Un Perú bioceánico, un Perú amazónico. ¿Somos un país marítimo? ¿Qué significa ser país marítimo? Bolivia está que se muere porque le den un puerto. Paraguay tiene un puerto que no es ni zona libre ni puerto libre en Paranaguá, en el lado brasilero, para poder sacar su carga. Y el Perú, que tiene grandes puertos, Paitas, Callao, Hilo, por decir tres principales, Iquitos, Yurimaguas, Puno, no sabe qué hacer con sus puertos. Porque no sabemos, no conocemos el Perú. Entonces lo primero que pasa es por la educación, por la educación de nuestros hijos. Si nuestros hijos desde la edad escolar supieran que el Perú es un país marítimo, y no solamente el Callao,
Acá no debería estar solo el congresista Negreiro, ¿dónde están los otros congresistas del Callao? Y lo de Piura, y lo de Ancas, y lo de Moquegua, ¿no tiene puerto? El Napo no es el Callao, el Napo es el Perú. El Napo no solamente son los puertos marítimos, son los puertos fluviales, los lacustres. Que fuera del Perú, si todos nuestros puertos fueran de primer nivel, seríamos diferentes. Porque si nos vamos a Iquitos y vemos toda la salida que tendrían los productos de Brasil, que vienen de Manaos, para salir por Paita, que ya lo perdimos. Entonces vemos nosotros que el Perú, rico, pero el Perú tiene una grande ventaja. El Perú es un país rico en recursos naturales, pobre en recursos humanos. ¿No tenemos gente de capacidad que pueda gestionar nuestra riqueza? Cambia. Esto es algo que deberían enseñar los colegios. Perú, país marítimo. ¿Qué significa tener conciencia marítima? Conocer el mar, todo lo que te da el mar, todas sus potencialidades, todos sus beneficios que te da el mar. Y tienes tú el componente de seguridad, que es el poder marítimo, la capacidad que debería tener el Perú para explotar el mar en su beneficio. Y tiene sus dos componentes, el de desarrollo, donde están nuestros intereses marítimos, y el de la defensa marítima. Porque el desarrollo y la defensa tienen que caminar juntos. El Perú no puede ser Costa Rica. El Perú es el Perú. Y no tiene comparación con ningún otro país. El Perú es costa, sierra, selva y mar. Hoy día la guerra se hace hasta en el espacio. Los Wikileaks. Ya no es, la guerra ya no solamente es en la tierra, en el mar, en el espacio, es más arriba. Y el Perú tiene esa propiedad que le ha dado la creación. Ser un país que tiene costa, sierra, selva y mar. Que no es un obstáculo, es un beneficio. Por eso somos ricos en biodiversidad. Por eso tenemos de todo. ¿Quién sabe? Porque tenemos de todo, no sabemos apreciar. Si fuéramos como Bolivia, estaríamos pidiendo un puerto chiquito para cuidarlo, bonito. Pero como tenemos tantos puertos, queremos regalarlos. Y ahora que ya no los tenemos, porque de a poco lo estamos perdiendo, tenemos que chupar lo que los privados nos imponen. Y no es un problema de trabajadores. No es un problema de trabajadores, es lo que decían con Paita. Eso, lo del sindicato y los trabajadores que no quieren perder sus gollerías. Y ADEX son los que están reclamando. Y los exportadores de mangos y de plátanos. Porque al día siguiente le subieron la tarifa en 300%. Cambia. Esto es lo que hay que ver, desarrollo marítimo. ENAPO es parte, es una parte. ENAPO no es todo el desarrollo marítimo del Perú. Los intereses marítimos tienen que ver con los intereses de orden pesquero, la maricultura, la acuicultura, todo lo que se puede desarrollar para dar trabajo. Toda nuestra gente que vive pegada al mar, que tiene una gran habilidad porque por eso nace pegado al mar, no le explotamos. Turístico, tantas playas lindas que tenemos, no podemos tener embarcaciones que hagan turismo y juntar la ventaja que te dan las playas con la riqueza arqueológica y hacer otro tipo de turismo, además del turismo deportivo, acuático. Ese es parte del desarrollo marítimo. Somos un país que tiene más de 2.000 kilómetros de litoral y no explota lo que tiene. Otro país se hubiera vuelto rico con todas las playas que tenemos. Los navieros. Yo cuando era chico, yo felizmente soy del Callao. Yo felizmente soy del Callao, por si acaso. Yo me crié en el corazón del Callao, José Gálvez, junto al estanco del tabaco, el estanco de la sal, Banco de la Nación. Estudié en el San José Marín del Callao, me quedé sin colegio ahora frente al Real Felipe. Ahí hice mi primaria. A partir de primero y secundaria me tuve que ir a Santa Marina, a San José, Mano Marita. Mis 10 años en el colegio Marita. Mi viejo me cruzaba la pista, don Mario Quiara Río. Su imprenta frente a la prefectura, el hombre del sombrero. ¿Ah? Mi abuelo trajo el ballet argentino para el Atlético Chalaco.
Yo jugaba el chimpún Callao hasta que tenía 50 años, o sea, hace 2 días. O sea que conozco lo que significa. Mi pan con pejerrey de sol cuando era escolar, bueno. Y la industria, la construcción naval. Los astilleros, la maestranza, ¿cuánta gente vivía en los astilleros? ¿Dónde está esa industria? ¿Por qué se perdió? ¿Y por qué no la podemos recuperar? Conversábamos antes de venir a esta sala, ¿quién sabe? Los 15, 20 años de terrorismo nos apagó. ¿Quién sabe? Eso evitó de que progresáramos en el mar. Pero estamos en otra época. ¿Por qué no recuperar? ¿Tan difícil es? ¿No podríamos generar mano de obra? ¿No podríamos generar trabajo? Decía el congresista Negreiros, no solamente desarrollo marítimo es el puerto y los que trabajan en el puerto. Las ciudades, Ciudad Callao, Ciudad Puerto Callao, Paita, Chimbote, deberían de progresar al ritmo del progreso del comercio exterior. Cada vez exportamos más y las ciudades se van quedando. ¿Por qué? Para mí, por ejemplo, Moquegua debería ser el departamento más lindo del Perú. Cuajone, Toquepala, Hilo. Todo el mundo debería irse de vacaciones a Moquegua, la capital de la eterna primavera, Las Paltas y todo. Vayan a ver, ¿dónde está el beneficio de tener tantas minas? Y el Callao, y Chimbote, y Hilo, Paita. ¿Por qué no puede tener ciudades crecientes al ritmo del crecimiento? ¿Por qué no podemos nosotros recuperar la flota mercante? ¿Por qué no podemos hacer cabotaje? ¿Por qué el traslado de la carga de Arica al Callao no es nuestra? ¿No podemos tener nosotros, por lo menos, nuestra flota que hace cabotaje de bandera nacional? ¿Por qué no podemos construir embarcaciones pesqueras que no pesquen en la orillita, que pesquen en las 200 y más de las 200 millas, que se la llevan todos? Todos se le dedican a la harina y pescado, aquí nomás en la orillita. ¿Y por qué no podemos pescar más allá? Los hombres de mar están acostumbrados a salir a pescar lejos. Y nosotros hablamos del mar de Grau, de las 200 millas, peleamos por las 200 millas y pescamos en la orillita. Salimos con el anzuelo ahí nomás y la red. Y vienen los otros grandes y se la llevan todas. ¿Por qué? Si está abandonado. Perú, país marítimo. Y cuando pasamos a la parte portuaria, Perú, país marítimo, no somos dueños de la carga, no somos dueños del transporte y no somos dueños de los puertos. Perú, país marítimo. Entonces, es pues una obligación que el Perú como país marítimo tenga una empresa como ENAPU responsable de que los puertos sean eficientes, seguros y rentables. Entonces, ¿cuál es la primera responsabilidad? ¿Por qué las empresas públicas en el Perú todo el mundo las critica? Porque ¿a quién nombrarás, pues? Si nombras a tu cuñado, a tu amigo o al que pasa por la esquina, no hay una buena gerencia. Entonces, todos nosotros acá nos preguntaríamos, pues, ¿en quién confiar? Acá habla el congresista Negreiro, que es el único que habla, y sin embargo tiene un ministro de Transportes que debería ser el que lo defienda en el Consejo de Ministros, que dice lo contrario. Y tienes una gerencia de ENAPU que no sabe, no opina. En la columna no sabe, no opina. Entonces, por decencia deportiva debería salirse, que pongan otro, ¿no? Y esa es parte de una de nuestras deficiencias como Estado. Nosotros tenemos que nombrar en las empresas públicas a gente profesional, gente capacitada, que conozca y que pueda salir a defender. Pero no podemos nosotros poner a gente que de repente no conoce y no puede defender, o tiene miedo de perder el puesto. Esos son los temas. Por eso es que todas las empresas públicas dicen son ineficientes y hay que venderlas. Y todos hemos visto cómo han tratado el puerto del Callao. Lo tratan como puerto viejo, inservible, y los trabajadores
que son radicales y no es así. Yo siempre, de que me invitaba acá Gustavo, yo siempre he dicho, yo no soy partidario de las huelgas. Ese es el trabajo de los dirigentes sindicales, ese es el trabajo de los que representan, el alcalde del Callao, el presidente de la región, los sindicatos. Esos son los que tienen que luchar aquí. No hacer huelgas, ¿por qué? Porque le damos las herramientas a los que dicen, ahí están los trabajadores, porque paramos los trabajadores como pararon hace muchos años, porque ya no paran 10 días, y matamos el comercio exterior, y le damos las armas para que nos privaticen. Ese es el trabajo de los dirigentes, es el trabajo de las autoridades, es el trabajo de los que nos representan. Es por esto la necesidad aquí de hablar, como dice el congresista Negreiro, hablar, cada uno tiene la libertad de exponer. Podemos estar equivocados, pero por lo menos tenemos la propiedad de poder hablar. Si en democracia no hablamos, entonces tenemos nosotros que la empresa de NAPU, ¿qué cosa es lo que pide en este proyecto de ley? Autonomía. Déjame trabajar. Entonces tendríamos que nosotros nombrar un directorio en quien confiar para que puedan trabajar en beneficio de los puertos del Perú. Tiene su dependencia el Ministerio de Transporte, que es el que le aplica la política. Y tiene que ver con la administración, operación, mantenimiento, equipamiento y construcción de todos los terminales y muelles. Tiene grave responsabilidad. Ser país marítimo no es un juego. Tener muchos puertos de primer nivel no es un juego. Qué fácil sería si solamente fuera el puerto del Callao. Esto no es solamente el Callao. Tiene que haber una gestión competitiva, una eficiencia portuaria que implica también la capacitación de su personal. Porque si tú dejas a esas personas de experiencia a que la globalización con los cambios y la tecnología no los capacitas, entonces tú consideras que son inservibles, y no es así. Tú tienes la obligación como empresa capacitar a tu personal para que pueda seguir actuando. Por eso también se ve de que NAPU quiere liberarse de esas cadenas que no lo dejan trabajar, FONAFE, FOFAM y todos esos términos raros. Y tiene Contraloría que lo puede controlar. Y hay algo muy importante en esta ley, que es algo que yo también defiendo en las Fuerzas Armadas: los beneficios sociales para aquellos trabajadores que sufren una discapacidad trabajando. Tienes que asegurarle su pensión, porque no podemos utilizar a nuestra gente y después cuando tienen un accidente los abandonas. Eso es parte de esta empresa de puertos. Por eso que yo termino diciendo ahí: confianza, liderazgo y participación. Liderazgo, porque el que tiene liderazgo en esta empresa genera confianza y hace que sus trabajadores participen también, porque tienen confianza en que lo está dirigiendo. Pero si el que lo dirige no saben quién es, o no aparece, y tiene que salir el sindicato para estar, así como está haciendo Castillo el sindicato, para estar diciendo defínete. Entonces tenemos nosotros que ver que NAPU tiene que reforzarse, particularmente en lo que significa personal, y tiene que tener esa autonomía que le permite estar al ritmo de los avances de la tecnología y hacer nuestros puertos competitivos, seguros y rentables. Rentables para el país y rentables para el que los usa. Porque esa es la ventaja competitiva que nos está faltando cambiar. ¿Por qué no podemos tener este objetivo como lo tiene lo del sur? ¿Por qué el Perú no puede tener hegemonía en Pacífico Sur? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que el Perú pueda ser la llave de entrada y salida del Pacífico? Si tenemos todas las condiciones. La ventaja comparativa que tiene el Callao por su ubicación no la tiene ningún otro puerto. Eso no se puede cambiar. Démosle la ventaja competitiva. Hay un modelo exitoso que se está haciendo, que se ha hecho. Un modelo exitoso donde el que invierte tiene que construir cosas nuevas. No que el que invierte se aprovecha lo que existe y no invierte nada. ¿Por qué no tener un modelo de ese tipo para aplicarlo en todo lo que tenemos que hacer? Si bien NAPU no tendrá la capacidad por sí sola, ¿por qué no puede participar 51-49 o 60-40? ¿Por qué? ¿Por qué 3%? ¿Por qué 1%? ¿Por qué nunca? En NAPU hay que darle su participación. Cambia. Acá cuando hablamos de desarrollo está Paita. Entonces lo más importante es Paita, el compañero ese Cornejo, compañero de Lucho Negreiro.
Hasta el ministro de Economía criticó a Proinversión. Dice, así no se concesionan los puertos. Y el ministro de Economía forma parte del directorio. O sea, increíble. Se tiran la pelota por el tarifazo y está el señor ese que dice, en Paita hay culpas compartidas con el gobierno. O sea que el gobierno todavía se lo regala y todavía le echa la culpa. No hay razón para elevar las tarifas. Paita ahora es el puerto más caro del Perú. Increíble. Paita, la salida de Manaos, la salida de Iquitos. Ahora, ¿dónde se está yendo toda la carga? A Guayaquil. Increíble, ni el enemigo nos hubiera hecho esto, ni el enemigo, en plena democracia, cuando los que saben señalaron que habían 15 irregularidades, un contrato con más de 20 adendas, acomodada para el postor. Paita, que tiene una ganancia de 12 millones de dólares anuales, donde el que ha ganado la concesión solamente ha invertido 7 millones, o sea, con la plata de nosotros ha invertido el PATI, menos todavía. ¿Eso en plena democracia? ¿Eso es política de desarrollo marítimo? En la cara de todos nosotros, con el congresista estuvimos diciendo en este mismo recinto las irregularidades con todos los que participaban y conocían, Manuel Dammer y compañía, con pedidos a la Contraloría para que solucionen esas irregularidades. Y en la cara de todos nosotros privatizaron Paita. Y al día siguiente subieron las tarifas en 400%. ¿Quiénes se perjudicaron? Los exportadores de mangos y plátanos que habían vendido sus productos a un precio y tuvieron que pagar más las tarifas. ¿Y quiénes se quejan? ¿Los trabajadores? No, el sindicato tampoco. ADEX. O sea, no era un problema de que no quieren perder su bollería. Entonces, así tenemos nosotros la noción de lo que significa nuestros puertos, el mejor puerto del norte del Perú. Cambia. Están los comunicados. Vamos a hacer una reunión sobre las tarifas. Comunicado de la Cámara de Comercio de Piura. Están los comunicados oficiales, todo el mundo se pronunciaba. Al día siguiente, ¿qué hizo el concesionario? Sacó su contrato y dijo, acá está, artículo número 5, yo tengo la libertad de poner la tarifa. Ahí está. Sin asco, en 24 horas nos subieron la tarifa en 400%. Competitividad. Cambia. Ancón. Bueno, ahora con la nueva ley que va a hacer el congresista Negreiro, lo van a agarrar, lo van a ahorcar. Porque él está señalando que en 150 kilómetros no haya otra actividad que pueda competir con el Callao. El Callao todavía está creciendo para competir y quieres hacer un muelle en Ancón. O sea, yo tengo plata y hago mi muelle. Yo solito hago mi puerto, para mí. Respetemos. Y bueno, y la propaganda, más plata, el alcalde hace su propaganda. Felizmente ha salido un alcalde que está en contra. Bueno, cambia. Y esto es lo que hay que ver con la defensa, porque los puertos y el mar también tiene parte de defensa, no solamente de desarrollo. Tenemos que ver con la Fuerza Naval y la Reserva Marítima. Porque el 2012 vamos a tener un problema cuando salga el fallo de La Haya. ¿Y cómo vamos a defender las 200 millas de mar de Grau? ¿Con la resolución? Tenemos que tener pues una presencia naval que pueda hacer que se cumpla con el ejercicio de la soberanía en algo que pensamos nosotros que tenemos el derecho y que lo vamos a ganar. Entonces el Perú no puede descuidar pues su defensa. El Perú tiene que tener una fuerza naval que le permita a los que se dedican al desarrollo de nuestros intereses marítimos a actuar con libertad, para que nadie venga a entrar a tus 200 millas y tú puedas proyectar los intereses marítimos, salir tus embarcaciones sin ningún problema. Tampoco lo vemos. La gente se pregunta, ¿para qué tenemos una fuerza marítima? ¿No es necesaria? Sí es necesaria para el desarrollo marítimo, para que todos los que se dedican a la actividad en los diferentes servicios portuarios y marítimos tengan la seguridad de que tienen una fuerza en contra de los piratas, en contra de los que depredan, en contra de los que invaden nuestro litoral. Cambia. Este es el tema, por si acaso, para aquellos que no se acuerdan, el problema de La Haya no es muy simple. Está en juego el mar de Grau igual a 2 departamentos de Lima. Es decir, hace 50 años que no ejercemos soberanía y jurisdicción sobre un área de mar igual a 2 departamentos de Lima. Por eso es que nunca se va nadie a las costas del sur, porque Tacna, Arequipa, Moquegua
tienen entre 0 y 100 millas. Y eso es lo que esperamos nosotros recuperar. Cambia. Y porque los del sur tienen una teoría de mar presencial, y por esa teoría de mar presencial es que ellos ejercen soberanía frente a las costas de nuestros departamentos del sur. Por eso es que el TLC con Chile debió pasar por acá, por este Congreso, y no pasó, y tendrá que pasar. Cambia. Porque el Tribunal Constitucional dio este fallo, y este fallo no dice que todo está bien. Este fallo que dice que hay que renegociar, porque hay dos conceptos importantes. Uno que se refiere a los espacios marítimos. En nuestra Constitución, la definición de territorio habla de dominio marítimo, y en el TLC pusieron espacio marítimo. Espacio es esto, dominio es más que esto. Si ellos tienen el concepto de mar presencial, ¿cómo es posible que nosotros coloquemos espacio en vez de dominio, alterando lo que dice la Constitución? ¿Y cómo es posible que después nosotros, en lo que significa la propiedad privada, cuando se requiera, se elimine por seguridad nacional? Seguridad nacional es movilización, y tenía que estar colocado, y lo han sacado, porque se va a repetir lo que sucedió en el CENEPA, que todas estas embarcaciones que hacen cabotaje y todo lo que hacen transporte se fueron, y no pudimos llevar nuestro petróleo ni nuestro personal a Tumbes. Eso se va a repetir con ese TLC. ¿Y quién reaccionó? Ellos. Ahí está, una nota de Cancillería chilena que llegó en marzo, y que se ha hecho reservada y secreta porque no se puede ver. Ese es algo pendiente. Ahí también está en juego la soberanía, ahí también está en juego lo que significa el mar. Ahí está en juego, porque ahí también están las 200 millas del sur del Perú. Cambia. Acá hay una ley, en geopolítica hay una ley escrita por ese alemán, Ratzel, que habla sobre el espacio de los estados que crece con el crecimiento de la cultura. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. También se aumenta el espacio cuando la solidez cultural de un estado ingresa a otro de menor capacidad, Chile a Perú, pasando a constituir el segundo Perú, un granero el primero, lo del sur, porque en este caso el estado inferior normalmente abre sus puertas y sus mercados, estableciéndose un intercambio intenso con ventajas lógicas para el estado de mayor capacidad cultural, el quien aprovechará la fuente de materias primas y entregará a cambio sus productos elaborados. Nosotros somos el granero, lo del sur. Nosotros estamos regalando las materias primas, la transforman y nos la venden. Lo escribió un chiquito Pinochet, creo que se llama, en el año 68. Tiene política de Estado, pues. Nosotros no tenemos política de Estado. Y la aplican, cambia. ¿Qué nos decía Jorge Basadre? Asistimos a un progreso de la solidaridad, pero no a debilitamiento de los intereses, conveniencias, aspiraciones del Estado. ¡Ay del Perú si cierra los ojos a esa tremenda realidad! ¿Qué decía? En el año 58, antes de la globalización, los estados se están juntando, los estados se están queriendo cada vez más, pero ojo, se mantienen los intereses. Perú, no vayas a cerrar tus ojos, y el Perú ha cerrado los ojos. ¿Cómo es posible que si nuestros puertos compiten con los puertos del sur, le demos facilidades para que los del sur gestionen nuestros puertos? ¿Cómo es posible que ellos hagan cabotaje acá? ¿Cómo es posible que ellos sean dueños de la carga, del transporte? Dignidad, orgullo, peruano. El peruano no puede ser más orgulloso, el peruano no puede tener mayor dignidad, el peruano no puede defender lo suyo. ¿Tan difícil es gestionar los puertos? Si es difícil, no hay ningún problema, me he equivocado. Que me lo gestionen ellos. Entonces, por lo menos el Perú tiene que tener capacidad para algo. ¿Para qué crecemos tanto? ¿Para vender todo y concesionar y conformarnos con un alquiler? El Perú tiene que tener capacidad, responsabilidad. Entonces yo pongo al frente de esta empresa que me gestione mis puertos.
Y si no gestiona bien los cambios por otro, que sepa más. Entonces tengo que preparar también gerentes, tengo que capacitar gerentes. Pero no hacemos la fácil, pues. Desaparecemos en APU, que nos gestionen los puertos, y después estamos, no me suban las tarifas, no, bájeme la pena, no seas malo, ¿sí? Ese es el Perú, tan grandazos somos, tenemos que ser más grandes. Pasa que el Perú no conocemos lo que tenemos, no nos valoramos, nos sentimos menos, nos paran comparando con lo del sur como si ellos fueran mejor que nosotros. Cuando hubo el terremoto, por si acaso, en el sur salió un diario importante, ejemplo a seguir. Yo leí un diario en Concepción, hablaba de las 5 plagas que tuvieron, terremoto, maremoto, la Bachelet, los saqueos, los incendios. ¿Ese es el ejemplo? Cambia. Ya que está en la Constitución, por si acaso nadie inventa nada. Todo está en la Constitución, cumplamos la Constitución. Deberes para con la patria, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales. Pregunta, ¿cuáles son los intereses nacionales? Si una de las características es que los intereses nacionales deben ser conocidos por todos nosotros para poder participar. Si no conocemos, ¿en qué vamos a ayudar? ¿En qué voy a ayudar yo hoy? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es mi parte? ¿En qué ayudo? ¿Soy colegial? ¿Soy estudiante? ¿Soy trabajador? ¿En qué ayudo? El territorio soberano, el territorio del Estado es inalienable, inviolable, comprende suelo, subsuelo, dominio, dominio marítimo, dominio, no espacio. La inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones, no sean malos, pues. El único país en el mundo que le da facilidades a las inversiones extranjeras para que compitan de igual a igual con la nacional. Sáqueme otra constitución igual. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. La isla San Lorenzo, 2 marinos en retiro presentaron un proyecto para hacer un puerto y al día siguiente la declararon de turística. ¿Qué es eso? Ni siquiera respetamos lo que dice la Constitución. Cuando el Callao necesite ampliarse, de repente tendrá que verse de otra manera, de repente la base naval tendrá que irse al frente. Habría que ver, pero transformar la isla San Lorenzo, que tiene un valor estratégico, ¿en qué? ¿En casinos? ¿En hoteles? Rapidito la cambiaron. Estamos invadidos, ¿ah? Estamos infiltrados. Cambia. Nuestros recursos naturales y áreas estratégicas son garantías de poder por su riqueza, de supervivencia por su disponibilidad y de gobernabilidad por permitir satisfacer las necesidades básicas. Acá hay un miedo en el Perú de hablar de recursos estratégicos y áreas estratégicas. Piensa que es militar, piensa que es guerra. Los recursos estratégicos es el gas, el agua, los alimentos, y las áreas estratégicas son los puertos. Hay gente que me dice, no digas áreas estratégicas, áreas naturales, recursos naturales, no digas estratégicos. Son estratégicos. ¿Ustedes creen que los países grandes no tienen recursos estratégicos, no tienen áreas estratégicas? Porque vivimos solamente el presente. Perú no tiene visión de futuro. Perú cree que es hoy. Los futuros conflictos se van a dar por el agua y la energía y por los alimentos. País que lo tiene y país que no lo tiene. País que lo tiene como el Perú va a tener que defenderlo. El que no lo tiene lo va a querer. Cada día hay más escasez, más urgencias, más necesidades. Tenemos que tener la capacidad de poder nosotros desarrollarnos y defender nuestros recursos. Nuestros puertos es la llave del futuro del Perú. Siendo dueños de nuestros puertos podremos mantener nosotros el comercio exterior y explotar todos los beneficios que da un comercio que cada día crece más. Ese es el mensaje y ojalá que el proyecto que presente el congresista viable, siempre y cuando los que gerencien esta empresa sean profesionales, va a tener el éxito que todos esperamos. Muchas gracias. Y al no tener política de Estado, cada cierto tiempo tenemos que estar bailando al ritmo que nos tocan. Y tenemos que estar viendo quiénes están a favor y quiénes están en contra. Si nosotros tuviéramos intereses nacionales, por ejemplo, ¿qué queremos para el Perú del Bicentenario 2021? ¿Alguno de nosotros aquí sabemos cuáles son nuestros objetivos nacionales al 2021? ¿Alguno de nosotros sabemos qué se quiere en defensa, en seguridad, en salud, en puertos para el 2021? Todos deberíamos de saber, todos los peruanos, para cada uno de nosotros hacer nuestra tarea. Unos trabajando, otros como funcionarios, otros como pescadores,
otro como artesanos, cada uno haciendo su papel. Y sin embargo todavía estamos viendo cuál será el futuro de Napu en el siglo XXI, año 2011. La mitad del comercio exterior, base de nuestro desarrollo. La posición estratégica que tiene el Callao es inamovible y es una gran ventaja comparativa. Que le sumáramos nosotros esa ventaja competitiva que significa mejorar nuestros puertos, todo el mundo quisiera invertir aquí. Aquí nos han pintado la situación al revés. Acá nos pintan la situación de que si nosotros ponemos alguna condición no van a venir a invertir. ¿Quién no va a querer venir a invertir en el puerto principal que tiene el Pacífico Sur? Con todas las ventajas que tiene. Es por eso que no podemos permitir que se regalen los puertos. El Perú regala todo. Hoy día el congresista Negredo decía que ha subido el precio del cobre, ha subido el precio del oro. ¿Y cuál es el beneficio para nosotros? Pasar el sombrerito y pedir un ovo y ya. Cambia. Yo siempre empiezo con esta transparencia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es el Perú. Y es un gran defecto de los peruanos. Los peruanos no sabemos qué tenemos. Este es el Perú que yo no conocí. Este Perú no lo estudié yo en mi libro de geografía. Yo pregunto, ¿este es el Perú que hoy estudian los chicos en el colegio? ¿Qué estudian los chicos en el colegio? A ver, ustedes que son padres de familia, revisemos los libros de ciencias sociales, se les enseñarán geografía, historia. ¿Qué le enseñan del Perú? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué representa el Perú? En el caso particular que vemos hoy día sobre los puertos, vemos la gran ubicación que tiene el Perú en el mundo, frente al teatro principal, donde está más de la mitad del mundo y donde está más de la... Acto seguido tenemos las palabras del general en retiro Roberto Quiabra León, exministro de Defensa. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento al congresista Luis Negreiros por invitarme nuevamente a tocar un tema que no deberíamos de tocarlo. Nosotros no deberíamos de estar preocupados por ver cuál es el futuro de Napu. Si el Perú tuviera política de Estado y si los peruanos conociéramos nuestro país, ¿por qué tenemos que estar nosotros detrás de un proyecto de ley, detrás de una decisión política, cuando existen intereses nacionales? Lo que pasa es que el Perú tiene una gran deficiencia. No tenemos política de Estado. ¿Ese es el Perú? Entonces a nosotros nos han adormecido. A nosotros nos dicen que el Perú es solamente Machu Picchu y mixtura, la comida. Eso es fácil, eso ya está. Esto es lo difícil. Lo difícil es gestionar este Perú con tanta riqueza. Un Perú amazónico, un Perú andino, un Perú con presencia en la Antártida que no la vemos. Un Perú bioceánico, un Perú amazónico. ¿Somos un país marítimo? ¿Qué significa ser país marítimo? Bolivia hasta que se muere porque le den un puerto. Paraguay tiene un puerto que no es ni zona libre ni puerto libre en Paranaguá, en el lado brasilero, para poder sacar su carga. Y el Perú, que tiene grandes puertos, Paitas,